La noche en que todo empezó a desmoronarse yo estaba escondida en el baño de un bar, con la puerta cerrada, sentada sobre la tapa del váter, mirando fijamente un mensaje que no debería haber existido, mientras afuera sonaba música demasiado alta y alguien se reía como si el mundo no se estuviera rompiendo en ese mismo momento. No estaba borracha, no estaba confundida, y tampoco era una víctima de las circunstancias. Estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo y aún así sentía una calma extraña, como si por fin hubiera dejado de resistirme a algo que llevaba semanas empujando desde dentro. Recuerdo pensar, con una lucidez casi cruel, que si alguien me viera en ese instante no tendría ni idea de que esa mujer aparentemente normal acababa de cruzar una línea de la que ya no se vuelve. No fue un impulso repentino ni una historia de película. Fue algo mucho más incómodo de admitir. Fue la suma de decisiones pequeñas que parecían inofensivas cuando las tomé, pero que juntas formaron un camino muy claro hacia el desastre. Yo no me levanté un día con la intención de destruir mi matrimonio. Lo que hice fue algo peor. Fui aplazando la responsabilidad de enfrentar lo que no funcionaba. Me acostumbré a la sensación de no estar del todo donde estaba y empecé a vivir con una especie de doble conciencia que te permite sonreír en público mientras por dentro ya estás en otro sitio. Esa noche en el bar no había pasado nada todavía, y sin embargo todo ya había pasado, porque cuando una llega a ese punto ya no se trata de hechos, se trata de intención, y la mía estaba tan clara que casi me daba miedo admitirla. Mientras me retocaba el pintalabios frente al espejo pensé en mi marido, en cómo estaría en casa, seguramente cenando tarde, viendo alguna serie sin prestarle demasiada atención, convencido de que su vida seguía exactamente igual que siempre. Lo terrible es que yo también había estado convencida de eso durante mucho tiempo, hasta que dejé de estarlo. La atención no llega cuando estás preparada, llega cuando estás cansada. Y yo llevaba meses agotada de sentirme transparente, de que todo estuviera bien en teoría y vacío en la práctica. No había grandes discusiones en casa, no había dramas, ni gritos, ni escenas que justificaran nada, y eso es lo que hace que sea tan fácil engañarte a ti misma, porque si no hay un enemigo claro, empiezas a pensar que el problema eres tú, que estás pidiendo demasiado, que deberías conformarte. Yo me decía eso cada día mientras cumplía con todo, mientras hacía lo correcto, mientras jugaba a ser la versión responsable de mí misma. Lo que me atrapó no fue el deseo, fue la sensación de ser vista sin expectativas, sin historia compartida, sin obligaciones, solo interés puro, y cuando alguien te mira así después de años de rutina, se te olvida muy rápido lo que puedes perder. Empecé a justificarlo todo con una facilidad que ahora me da vértigo recordar. Me decía que solo estaba recuperando una parte de mí, que no estaba haciendo daño a nadie porque todavía no había hecho nada grave, como si la traición empezara en un punto concreto y no mucho antes, en la cabeza, en las decisiones silenciosas, en lo que eliges no contar. El interés creció en espacios neutros, conversaciones robadas, miradas que duraban medio segundo más de lo normal, coincidencias que dejaban de ser casuales, y yo me decía que podía parar cuando quisiera, que tenía el control, que era adulta y sabía medir las consecuencias. Esa es la mentira más peligrosa, porque cuando te convences de que controlas algo, dejas de vigilarlo, y ahí es cuando se te va de las manos. Yo seguía llegando a casa, seguía sentándome a cenar, seguía hablando de cosas prácticas, pero ya no estaba entera, y eso se nota, aunque una crea que no. La parte que más me cuesta admitir no es lo que hice después, sino lo que sentí antes, esa mezcla de emoción y alivio, como si por fin alguien hubiera encendido una luz en una habitación en la que llevaba años a oscuras, y sí, sabía que esa luz iba a quemar algo, pero en ese momento me importaba más dejar de sentir frío. No estaba buscando una aventura, estaba buscando sentirme viva. Y esa necesidad mal gestionada es capaz de justificar cualquier cosa. Lo que no sabía entonces es que las historias no explotan cuando tú decides, explotan cuando menos lo esperas y de la forma más humillante posible, y que por muy discreta que te creas, la verdad siempre encuentra una salida. Yo pensaba que el problema, si llegaba, sería una conversación difícil, una decisión dolorosa pero adulta, algo que se pudiera manejar con palabras, pero no.
lo que vino fue mucho más brutal, porque cuando todo salió a la luz no solo se rompió mi matrimonio, se rompió la imagen que yo tenía de mí misma. Si sigues leyendo no es para juzgarme ni para buscar moralejas fáciles, es porque lo que vino después fue un derrumbe rápido, sucio y sin elegancia, donde nadie salió intacto, donde el amor se convirtió en rabia y la rabia en algo mucho más frío, y donde descubrí que las consecuencias no siempre llegan en la forma que imaginas, sino en la que más duele. Y eso, créeme, es solo el principio. El día que Javier lo supo no fue por una prueba clara ni por una confesión directa, fue por algo mucho más incómodo, porque lo descubrió escuchando una conversación que no estaba destinada a él, y eso lo cambió todo desde el primer segundo. Yo estaba en casa un jueves por la tarde, serían alrededor de las 7:15, preparando una bolsa para salir otra vez con la excusa de una cena de trabajo, cuando escuché la puerta del trastero abrirse antes de tiempo, algo que no encajaba porque Javier no solía volver tan pronto y mucho menos sin avisar, y lo primero que pensé fue que había olvidado algo y se marcharía enseguida, así que seguí hablando en voz alta sin medir mis palabras, como haces cuando crees que estás sola. Estaba en el salón, con el manos libres puesto, caminando de un lado a otro mientras decía cosas que no deberían haber salido de mi boca. Frases que no eran explícitas pero sí lo bastante claras como para que cualquier persona con 2 dedos de frente entendiera que yo no estaba hablando con una compañera de trabajo, sino con alguien con quien existía una confianza que no tenía nada que ver con lo profesional. Cuando terminé la llamada y me giré, lo vi de pie en el pasillo, sin moverse, sin decir nada, con la chaqueta todavía puesta y las llaves en la mano, mirándome de una forma que no le había visto nunca. No era rabia ni tristeza, era algo más seco, como si de repente todo encajara en su cabeza sin necesidad de más explicaciones. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada y el silencio fue tan incómodo que tuve el impulso absurdo de rellenarlo con cualquier tontería, pero no lo hice porque su cara me dejó claro que cualquier palabra iba a empeorar las cosas. Fue él quien habló primero, con una voz baja, demasiado controlada para lo que estaba pasando, y me dijo, ¿desde cuándo hablas así con alguien que no soy yo? Y esa pregunta, tan simple y tan directa, me dejó sin aire porque no había una respuesta que no me delatara. Intenté reaccionar rápido, como solemos hacer cuando nos pillan desprevenidas, y solté una explicación torpe sobre el trabajo, sobre un proyecto, sobre un tono de broma mal interpretado, pero él no me interrumpió ni me contradijo, simplemente me escuchó con una expresión que se iba endureciendo a medida que hablaba, y cuando terminé me dijo que no hacía falta que siguiera, que no era tonto, que llevaba semanas notando cosas raras, cambios de horarios, excusas que no cuadraban, actitudes que no eran propias de mí, y que esa llamada había sido la pieza que le faltaba para entender que no estaba imaginando nada. Me pidió que me sentara, y ese gesto tan cotidiano, casi educado, me descolocó más que si hubiera gritado, porque no había drama, solo una calma tensa que me puso mucho más nerviosa. Nos sentamos uno frente al otro, en el salón de siempre, con la misma mesa, el mismo sofá, el mismo ambiente que había visto cientos de conversaciones normales, y sin embargo nada era normal en ese momento. Javier me dijo que no iba a gritar ni a montar un espectáculo, que solo quería saber la verdad, y que dependía de mí decidir si ese día se iba a convertir en el peor de nuestra vida o solo en uno muy malo. Yo lo miraba intentando ganar tiempo, buscando una forma de suavizarlo todo, de controlar el daño, y al final opté por una verdad a medias, porque todavía me resistía a admitir lo evidente incluso delante de él, y le dije que había alguien con quien hablaba más de la cuenta, que me sentía escuchada, que no había pasado nada físico, y que no había pensado en las consecuencias. Esa última frase fue la que lo rompió por dentro, lo noté en su forma de respirar, en cómo apretó la mandíbula, en cómo apoyó los codos sobre las rodillas como si necesitara sujetarse para no levantarse. Me preguntó si estaba enamorada, y esa pregunta me atravesó de una forma muy incómoda, porque no sabía qué responder sin mentir o sin complicarlo todo aún más, así que le dije que no lo sabía, que no me había parado a pensar en etiquetas, y él soltó una risa breve, amarga, que no tenía nada de humor, y me dijo que cuando una persona deja de saber esas cosas normalmente es porque ya ha cruzado una línea.
Me preguntó quién era, cuánto tiempo llevaba pasando, si alguien más lo sabía, y yo respondí como pude, notando como cada palabra añadía peso a la habitación, como su imagen de mí se iba resquebrajando sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. La reacción de Javier no fue inmediata ni explosiva, y eso fue lo más duro, porque en lugar de estallar se quedó en silencio durante varios minutos, mirándome como si yo fuera alguien que acababa de conocer y que no le gustaba nada, y después se levantó y empezó a caminar por la casa, abriendo cajones, revisando papeles, no buscando pruebas sino intentando entender en qué momento su vida se había salido del camino que creía tener controlado. Yo me quedé sentada, incapaz de seguirlo, con una sensación de vergüenza muy concreta, no esa culpa abstracta que una imagina antes de que pase algo así, sino una vergüenza real, corporal, de estar siendo vista en una versión que yo misma no quería reconocer. Cuando volvió al salón me dijo que necesitaba salir, que no podía respirar allí dentro, y cogió las llaves otra vez, y antes de irse me soltó algo que todavía resuena en mi cabeza, porque no fue un insulto ni una acusación, fue una constatación fría. Me dijo, no me duele que te hayas equivocado, me duele que lo hayas hecho sin importarte cómo iba a caer todo esto sobre mí, y se fue sin dar un portazo, sin dramatizar, dejándome sola con una casa que de repente se me hizo enorme y ajena. Esa noche no volví a salir, cancelé todo, me quedé sentada en el sofá hasta tarde, repasando cada decisión, cada excusa, cada momento en el que podría haber frenado y no lo hice. Javier volvió entrada la madrugada, alrededor de las 2, y no dijo nada, pasó por delante de mí como si no estuviera, se metió en el dormitorio y cerró la puerta. Y ese gesto tan simple fue más contundente que cualquier discusión, porque marcó una frontera clara, una distancia que no existía antes. Yo dormí en el sofá, aunque apenas dormí, porque cada vez que cerraba los ojos revivía su cara en el pasillo, la forma en que me había mirado, y entendía que algo se había roto de una manera que no tenía arreglo fácil. A la mañana siguiente nos cruzamos en la cocina y el ambiente era tan denso que parecía que cualquier movimiento iba a provocar otra conversación que ninguno de los dos sabía cómo manejar todavía. Él me dijo que se iba a trabajar y que por la noche hablaríamos, que necesitaba ordenar ideas, y yo asentí sin intentar retenerlo, porque ya había hecho suficiente daño intentando controlar situaciones que no controlaba. Ese día fue largo y pesado, cada hora se me hacía eterna, y aunque intenté concentrarme en el trabajo, no pude dejar de pensar en lo que venía después, en cómo una conversación escuchada por casualidad había destapado una realidad que yo llevaba tiempo evitando mirar de frente. Cuando llegó la noche y Javier volvió a casa, su actitud había cambiado, estaba más frío, más distante, como si hubiera tomado una decisión interna que todavía no me había comunicado, y supe que ya no estábamos en la fase de shock, sino en algo mucho más serio, mucho más peligroso para lo que quedaba de nosotros. Se sentó frente a mí otra vez, con una calma que me puso los nervios de punta, y me dijo que ya no se trataba solo de saber qué había pasado, sino de entender qué pensaba hacer yo a partir de ese momento, y en ese punto comprendí que el descubrimiento no había sido el final de nada, sino el comienzo de una etapa mucho más dura, donde cada palabra iba a tener consecuencias reales. La conversación que habíamos pospuesto llegó 2 noches después, no porque yo no quisiera hablar antes sino porque Javier necesitó tiempo para decidir desde qué lugar iba a hacerlo, y cuando por fin se sentó frente a mí entendí que ya no buscaba explicaciones sino una posición clara. Cenamos casi en silencio, sin mirarnos demasiado, y al terminar recogió los platos con una precisión mecánica que me puso más nerviosa que cualquier reproche, porque cada gesto parecía medido, contenido, como si se estuviera obligando a no perder el control. Cuando se sentó en el sofá me pidió que lo hiciera también y me dijo que no quería gritos ni escenas, que no iba a tolerar que aquello se convirtiera en una guerra de reproches, que solo quería claridad, y yo asentí sabiendo que esa claridad me iba a dejar mal parada hiciera lo que hiciera. Empezó preguntándome si estaba dispuesta a decir toda la verdad o si iba a seguir administrándola según me conviniera. Y esa forma de decirlo me dolió más de lo que esperaba porque me colocó directamente en el papel de alguien calculadora, alguien que mide el daño como si fuera un asunto estratégico, y aunque en parte era cierto no quería verme así.
Le dije que iba a ser sincera y lo fui hasta donde me atreví en ese momento. Le hablé de cómo había empezado todo, de la sensación de estar desconectada, de las conversaciones que se alargaban, de cómo había ido normalizando algo que no era normal, y mientras hablaba veía en su cara que no necesitaba detalles, que cada palabra confirmaba algo que ya había asumido por su cuenta. Cuando me preguntó si me había acostado con él dudé unos segundos antes de responder, y ese silencio fue suficiente para que Javier se levantara del sofá con un movimiento brusco que me hizo dar un pequeño salto, no porque pensara que iba a hacerme daño sino porque fue la primera vez que vi una reacción física de su parte, algo que rompía con la calma artificial que había mantenido hasta entonces. Me dijo que no hacía falta que respondiera si iba a hacerlo así, que ese segundo de duda decía más que cualquier confesión directa, y yo sentí una mezcla muy incómoda de alivio y vergüenza, porque en el fondo me había librado de decirlo en voz alta, pero también había quedado claro igualmente. Intenté justificarme de una forma torpe, hablando de confusión, de sentirme perdida, de no haber tenido intención de llegar tan lejos, y Javier me cortó con una firmeza que no le conocía, diciéndome que estaba cansado de escuchar explicaciones que no asumían responsabilidades, que sentirse mal no era lo mismo que hacerse cargo de lo que uno había hecho, y que hasta ese momento lo único que veía era a alguien intentando proteger su propia imagen más que entender el daño causado. Esa frase me golpeó fuerte porque tocaba justo donde más me dolía, en esa necesidad constante que tengo de parecer razonable incluso cuando no lo soy. Le dije que no había querido hacerle daño, y él respondió que eso no importaba demasiado, que el daño no se mide por la intención sino por el resultado, y que el resultado era que su confianza estaba hecha pedazos, que se sentía ridículo por no haber visto antes lo que estaba pasando, y que ahora tenía que convivir con la idea de que mientras él pensaba que todo iba más o menos bien, yo estaba construyendo una vida paralela en la que él no existía. Esa palabra, paralela, se me quedó clavada porque describía perfectamente lo que había hecho sin que yo quisiera admitirlo. La conversación subió de tono cuando empecé a defenderme con frases que ahora reconozco como intentos desesperados de equilibrar la balanza. Le recordé momentos en los que me había sentido sola, veces en las que había pedido más atención y no la había recibido. Y Javier me miró con una mezcla de incredulidad y cansancio y me dijo que eso no era una explicación sino una lista de reproches que nunca había querido poner sobre la mesa cuando todavía estábamos a tiempo de arreglar algo. Me dijo que si de verdad me sentía tan mal, lo mínimo hubiera sido decírselo antes de buscar fuera lo que no estaba encontrando dentro, y no supe qué responder porque tenía razón y lo sabía desde el primer día. En un momento dado me preguntó qué esperaba que pasara ahora, si pensaba que después de todo aquello íbamos a sentarnos, hablarlo y seguir como si nada, y le dije que no lo sabía, que no tenía un plan, que estaba asustada, que no quería perderlo pero tampoco quería volver a una relación en la que me sentía invisible. Al decir eso sentí que estaba caminando sobre una cuerda muy fina, porque cualquier cosa que dijera podía interpretarse como egoísmo, y aún así era lo único honesto que podía ofrecerle en ese instante. Javier se quedó en silencio un buen rato, mirándome sin hostilidad pero con una distancia que me dejó claro que algo se había roto de forma muy profunda. Cuando volvió a hablar fue para decirme que lo que más le dolía no era la infidelidad en sí, sino la sensación de haber sido desplazado sin previo aviso, de haber seguido cumpliendo su papel mientras yo ya estaba en otro sitio emocionalmente, y que ahora le pedía que hiciera algo que hasta ese momento no había hecho, que eligiera, no entre él y la otra persona, sino entre seguir viviendo de forma cómoda evitando conflictos o enfrentarse de verdad a lo que estaba pasando aunque eso implicara decisiones difíciles. Esa exigencia me dejó sin palabras porque me obligaba a salir de la ambigüedad que había sido mi refugio durante meses. Intenté pedirle tiempo, le dije que necesitaba pensar, ordenar lo que sentía, y él me respondió que el tiempo ya lo había tenido, que lo había usado para alejarme y que ahora no estaba dispuesto a seguir esperando indefinidamente mientras yo aclaraba mis ideas. Me dijo que necesitaba saber si yo estaba dispuesta a cortar cualquier contacto y a trabajar de verdad en la relación, o si tenía que empezar a asumir que nuestro matrimonio había llegado a un punto sin retorno.
Escuchar eso en voz alta me produjo un nudo en el estómago porque por primera vez entendí que no se trataba solo de mis emociones, sino de una estructura entera que podía derrumbarse si no tomaba una posición clara. La conversación se volvió más cruda cuando le confesé que no podía prometerle nada en ese momento, que no me sentía capaz de cortar de raíz sin entender primero qué me había llevado hasta allí, y Javier reaccionó con una mezcla de enfado y decepción que hasta entonces había contenido bastante bien. Me dijo que eso era una forma elegante de seguir manteniendo una puerta abierta, que no le pedía garantías de felicidad eterna pero sí un compromiso real, y que mi incapacidad para dárselo le dejaba muy claro en qué lugar estaba él ahora mismo en mis prioridades. Esa frase me hizo llorar por primera vez desde que todo había salido a la luz, no de forma dramática sino con lágrimas silenciosas que no sabían a alivio sino a pérdida. Al final de esa noche no hubo acuerdos ni soluciones, solo una constatación amarga de que estábamos en puntos muy distintos, y Javier decidió dormir en la habitación de invitados, no como castigo sino como una forma de marcar una distancia necesaria para no decir cosas de las que pudiera arrepentirse. Antes de levantarse me dijo algo que todavía me pesa, que no iba a perseguirme ni a rogarme nada, que había pasado demasiados años creyendo en nosotros como para empezar ahora a mendigar un lugar que antes era suyo sin discusión. Se fue sin dar un portazo, sin dramatizar, dejándome sentada en el sofá con la sensación de haber perdido el control de una situación que yo misma había provocado. Esa noche apenas dormí, no porque no pudiera cerrar los ojos sino porque cada vez que lo hacía me venían a la cabeza fragmentos de la conversación, frases sueltas, miradas, silencios que decían más que cualquier reproche directo, y entendí que la confrontación no había sido un estallido puntual sino el inicio de una etapa mucho más dura, en la que ya no bastaba con sentirse mal o pedir comprensión, sino que había que asumir consecuencias reales. Al amanecer, con la casa en silencio y Javier todavía dormido en otra habitación, tuve claro que lo que había hecho no se podía deshacer con palabras bien escogidas, y que a partir de ese momento cualquier decisión, incluso la de no decidir, iba a tener un precio que alguien tendría que pagar. La venganza de Javier no llegó de golpe ni con una escena espectacular, llegó de forma ordenada y meticulosa, y eso fue lo que más me descolocó, porque yo seguía esperando una reacción emocional que me permitiera defenderme o al menos entender el terreno en el que estábamos jugando, pero él había pasado ya a otro plano. Empezó 2 días después de nuestra última conversación, un sábado por la mañana en el que se levantó temprano, se vistió como si fuera a trabajar y me dijo con una calma inquietante que necesitaba que estuviera en casa porque iban a pasar cosas importantes, y esa frase, tan neutra, me dejó con un mal presentimiento que no supe interpretar del todo. Yo pensé que hablaríamos otra vez, que quizás había cambiado de opinión o que necesitaba cerrar algo, pero lo que hizo fue abrir el ordenador del salón, sentarse frente a mí y empezar a mostrarme documentos sin levantar la voz ni buscar mi reacción. Lo primero que hizo fue enseñarme un correo de su abogado, con fechas, citas y una lista de pasos ya iniciados, y me explicó que no estaba pidiendo el divorcio todavía, pero que había activado todo lo necesario para protegerse a nivel legal y económico, que había separado las cuentas comunes, bloqueado tarjetas y dejado constancia notarial de la situación. No como castigo sino porque no estaba dispuesto a quedarse en una posición de vulnerabilidad mientras yo decidía qué quería hacer. Me dijo que no era una amenaza, que era una consecuencia directa de mis actos, y que esperaba que entendiera que ya no podía confiar en mi criterio para tomar decisiones conjuntas. Yo intenté protestar, decirle que aquello era excesivo, que no hacía falta llegar tan lejos tan rápido, y él me respondió con una frase que me dejó helada. Me dijo, rápido fue lo que hiciste tú cuando decidiste que nuestra relación era prescindible. Ese mismo día, sin avisarme antes, llamó a mis padres y les pidió venir a casa por la tarde, no para humillarme ni para montar un espectáculo, sino para contarles él mismo lo que estaba pasando, porque según dijo no quería que se enteraran por versiones parciales o por rumores, y que yo ya había tenido tiempo de explicar mi versión y él no pensaba seguir protegiéndome a costa de su propia dignidad. Cuando mis padres llegaron, yo estaba tan nerviosa que apenas pude sostenerles la mirada, y Javier fue directo, les explicó que yo había tenido una relación con otra persona,
que no se trataba de una crisis puntual sino de algo sostenido en el tiempo, y que aunque él no sabía todavía qué iba a pasar con el matrimonio, necesitaba que ellos supieran la verdad. La reacción de mi madre fue de incredulidad primero y de enfado después, no conmigo sino con la situación en general, y mi padre apenas habló, pero su silencio fue mucho más duro que cualquier reproche, porque en su forma de mirarme entendí que había perdido algo que no se recupera fácilmente. No contento con eso, Javier también habló con su familia al día siguiente, y aunque yo no estuve presente, me contó después que no se guardó nada, que explicó los hechos tal como habían ocurrido y que dejó claro que no iba a aceptar presiones para arreglar las cosas de cara a la galería, que si había una reconciliación tendría que ser real y no una puesta en escena para tranquilizar conciencias ajenas. Ese movimiento me dejó sin red, porque de repente todo el mundo sabía lo que había pasado, y yo ya no podía controlar el relato ni presentarme como alguien confundida que necesitaba comprensión. Ahora era la persona que había traicionado, sin matices ni adornos. La parte más dura llegó el lunes siguiente, cuando Javier se presentó en mi trabajo a la hora de la comida, no para montar un escándalo sino para hablar con el responsable de recursos humanos, y aunque no dio detalles explícitos ni nombres, sí dejó constancia de que había una relación inapropiada que afectaba a su matrimonio y que necesitaba que la empresa estuviera al tanto por si surgían conflictos de interés o problemas derivados. Yo me enteré porque me llamaron al despacho y me informaron de que se iba a abrir un proceso interno, y aunque no me despidieron ni me señalaron públicamente, la sensación de exposición fue brutal, porque de repente mi vida privada había cruzado una frontera que yo había intentado mantener cerrada a toda costa. Cuando llegué a casa esa noche, Javier me dijo que no lo había hecho para arruinarme profesionalmente, sino porque estaba cansado de cargar él solo con las consecuencias mientras yo seguía protegiendo mi imagen en todos los ámbitos. También tomó decisiones prácticas que me afectaron directamente en el día a día, como pedirme que me fuera de la habitación principal y me instalara en el despacho, porque no se sentía cómodo compartiendo espacio con alguien en quien no confiaba. Y aunque no me echó de casa ni me puso un ultimátum inmediato, ese cambio fue un golpe muy claro, una forma silenciosa de decirme que ya no éramos un equipo. Yo acepté sin discutir, porque cualquier protesta habría sonado a victimismo, y en el fondo sabía que no tenía derecho a exigir nada en ese momento. La conversación en la que me explicó todo esto fue una de las más duras, porque no hubo gritos ni insultos, solo una enumeración de hechos y decisiones que me dejaban sin margen para negociar, y cuando intenté decirle que me sentía acorralada, me respondió que esa sensación se parecía mucho a la que él había tenido durante semanas sin que yo pareciera demasiado preocupada por ello. Me dijo que no estaba disfrutando de hacerme daño, que no sentía satisfacción, que lo único que quería era recuperar una mínima sensación de control sobre su vida, y que si para eso tenía que dejarme en una posición incómoda, lo iba a hacer sin remordimientos. Hubo un momento especialmente humillante cuando me pidió que escribiera un mensaje delante de él para dejar claro que cualquier contacto con la otra persona se había terminado, no como un acto simbólico sino como una condición básica para seguir conviviendo bajo el mismo techo mientras decidíamos qué hacer. Yo lo hice, con las manos temblando, sabiendo que aquel mensaje no era solo un cierre sino una renuncia forzada. Y cuando terminé y le enseñé la pantalla, Javier no mostró alivio ni agradecimiento, simplemente asintió y me dijo que eso era lo mínimo esperable, no un gesto heroico. Esa reacción me dejó claro que ya no estaba dispuesto a premiar comportamientos que deberían haber sido normales desde el principio. La venganza culminó cuando, una semana después, me entregó una copia de un acuerdo de separación temporal que había redactado con su abogado, donde se detallaban gastos, uso de la vivienda, tiempos y límites claros, y me dijo que no me estaba echando, pero que tampoco iba a seguir viviendo en una ambigüedad que solo me beneficiaba a mí. Me explicó que ese documento era una forma de protegerse emocionalmente, porque necesitaba poner normas donde antes había confianza, y que si yo quería intentar reconstruir algo, tendría que hacerlo desde ese marco, sin atajos ni privilegios. El shock fue acumulativo, no un golpe único, y cada decisión de Javier me iba dejando más claro que la venganza no era un acto impulsivo sino un proceso consciente de retirada, de desmontaje de todo lo que yo había dado por sentado.
Yo pasé por fases muy rápidas de enfado, de indignación, de tristeza y de una vergüenza profunda que me acompañaba incluso en situaciones cotidianas, como ir al supermercado o hablar con amigos que ya sabían demasiado. Javier, por su parte, se mantenía firme, educado, distante, y esa actitud me dolía más que si me hubiera gritado, porque no me dejaba espacio para dramatizar ni para refugiarme en el papel de arrepentida incomprendida. La última noche de esa semana hablamos hasta tarde, y yo le pregunté directamente si todo aquello era su forma de vengarse, y él me respondió que no lo veía así, que la venganza implicaba intención de herir, y que lo que estaba haciendo era protegerse y poner orden después del caos que yo había introducido en su vida. Me dijo que el shock que yo sentía ahora era parecido al que él había sentido al descubrir la verdad, y que aunque entendía que me doliera, no iba a suavizarlo para hacerme el proceso más fácil. Escuchar eso fue duro, pero también fue el primer momento en el que entendí de verdad que las consecuencias no siempre llegan con ruido. A veces llegan con una calma implacable que te obliga a mirar de frente lo que has hecho sin distracciones. Esa noche me fui a dormir sabiendo que la venganza de Javier no había terminado, porque lo que estaba haciendo no era cerrar una herida de golpe, sino asegurarse de que yo sintiera cada paso de la ruptura del equilibrio que yo misma había roto, y por primera vez desde que todo empezó, me di cuenta de que no había forma de escapar de ese proceso sin atravesarlo entero. La última conversación no fue inmediata ni preparada, llegó después de varios días de convivencia tensa en los que apenas cruzábamos palabras que no fueran estrictamente necesarias, y cuando por fin ocurrió no fue porque alguno de los dos la buscara activamente, sino porque ya no tenía sentido seguir evitando algo que estaba ahí, ocupando todo el espacio. Fue un miércoles por la noche, cerca de las 10, yo estaba sentada en el despacho improvisado que se había convertido en mi habitación, intentando leer sin entender nada, cuando Javier llamó a la puerta y me preguntó si podía pasar, y ese simple gesto, pedir permiso, me hizo sentir una mezcla de alivio y tristeza porque marcaba una distancia que ya no se podía ignorar. Se sentó frente a mí sin prisa, apoyando los codos sobre las rodillas como había hecho otras veces durante estas semanas, pero esta vez su postura no era defensiva ni tensa. Era la de alguien que ha tomado una decisión y quiere comunicarla sin rodeos. Me dijo que no quería alargar más una situación que nos estaba desgastando a los dos, que había pensado mucho en lo que había pasado y en cómo se sentía ahora, y que necesitaba hablar con honestidad aunque doliera, porque lo contrario solo iba a generar más resentimiento. Yo asentí sin interrumpirlo, notando cómo se me aceleraba el pulso, porque intuía que esa conversación iba a cerrar una etapa de forma definitiva, para bien o para mal. Empezó diciendo que había pasado por muchas emociones desde el día en que descubrió todo, que había sentido rabia, humillación, tristeza y una decepción profunda que no se le quitaba de la cabeza, pero que con el paso de los días había llegado a una conclusión incómoda, y es que ya no se reconocía a sí mismo en la relación, que había empezado a comportarse como alguien desconfiado, controlador y a la defensiva, y que no quería convertirse en esa persona para intentar sostener algo que ya estaba roto. Me dijo que la venganza, las medidas legales y los límites que había puesto no eran el tipo de vida que quería a largo plazo, que no quería pasar años revisando movimientos, dudando de palabras y viviendo con la sensación constante de estar vigilando a su propia pareja. Yo intenté decir algo, pero me pidió que lo dejara terminar, que necesitaba decirlo todo seguido para no suavizarlo después, y continuó explicando que había pensado en la posibilidad de reconstruir la relación, de ir a terapia, de empezar desde cero, pero que cada vez que se imaginaba ese escenario se daba cuenta de que la confianza no se puede imponer ni forzar, y que en su caso no sentía la energía ni el deseo de intentarlo sabiendo que siempre habría una parte de él esperando el próximo golpe. Me dijo que no dudaba de que yo pudiera arrepentirme de verdad ni de que mis lágrimas fueran sinceras, pero que eso no garantizaba que él pudiera volver a sentirse tranquilo a mi lado, y que vivir en permanente alerta no era una opción para él. Ahí fue cuando empecé a llorar de forma más abierta, no con histeria ni dramatismo, sino con una tristeza pesada que se había ido acumulando desde hacía días, y le dije que entendía lo que decía, que sabía que no tenía derecho a exigir nada,
pero que aún así me dolía escuchar que ya no veía un futuro posible, porque yo había empezado a asumir de verdad el alcance de lo que había hecho y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Javier me miró con una mezcla de compasión y cansancio y me dijo que precisamente ese era el problema, que yo estaba empezando ahora un proceso que él ya había recorrido a la fuerza, y que aunque le alegraba ver que estaba reflexionando, no podía quedarse esperando a que yo llegara a un punto al que él ya no quería volver. Me habló entonces de cómo se había sentido durante las últimas semanas del matrimonio antes de que todo explotara, de esa intuición constante de que algo no encajaba, de cómo había dudado de sí mismo por no tener pruebas claras, y de lo solo que se había sentido al darse cuenta de que su pareja estaba emocionalmente ausente sin explicaciones. Me dijo que ese sentimiento de soledad dentro de una relación era algo que no quería volver a experimentar, y que aunque entendía que yo también me hubiera sentido sola en algún momento, eso no justificaba que hubiéramos llegado hasta allí sin haber tenido una conversación honesta antes. Le pregunté qué quería hacer entonces, porque necesitaba saberlo con claridad, y me respondió sin rodeos que quería separarse, no como castigo ni como reacción impulsiva, sino como una decisión consciente para protegerse a largo plazo. Me dijo que no me odiaba, que no quería arrastrarnos por un proceso lleno de reproches y rencor, pero que tampoco podía fingir que aquello no había cambiado su forma de verme, y que esa fractura era demasiado profunda como para ignorarla. Me explicó que había hablado con su abogado para iniciar una separación formal, que el acuerdo temporal que me había dado se convertiría en algo más estable, y que su intención era hacerlo de la forma más ordenada posible, sin escándalos ni venganzas adicionales. Esa fue la parte en la que sentí un vacío muy concreto, no una sorpresa, porque en el fondo sabía que era una posibilidad real, sino una sensación de final definitivo que ya no dejaba espacio para interpretaciones. Le pregunté si había alguna mínima posibilidad de reconsiderarlo más adelante, y su respuesta fue honesta aunque dura. Me dijo que no quería prometer nada que no podía cumplir, que necesitaba empezar una nueva etapa sin la presión de una puerta entreabierta, y que si en algún momento nuestras vidas volvían a cruzarse desde otro lugar, tendría que ser sin expectativas previas ni deudas emocionales. La conversación siguió durante horas, pasando por momentos de tensión y otros de una calma extraña, en los que hablamos de cuestiones prácticas, de cómo íbamos a organizarnos durante los próximos meses, de quién se quedaría en la casa y cómo repartiríamos gastos y pertenencias, y aunque ese tipo de temas suelen ser fríos, en nuestro caso estuvieron cargados de una tristeza silenciosa que no necesitaba palabras grandilocuentes. Javier fue claro en todo momento, me explicó lo que estaba dispuesto a hacer y lo que no, y aunque algunas de sus condiciones me dolieron, no eran injustas, eran simplemente consecuencia de una relación que ya no existía en los términos en los que la habíamos conocido. En un momento de la conversación, cuando ya estábamos agotados, le pregunté si alguna vez había dejado de quererme durante todo ese proceso, y se tomó su tiempo antes de responder, lo suficiente como para que yo entendiera que no era una pregunta sencilla. Me dijo que el cariño no desaparece de golpe, que no se apaga como un interruptor, pero que el amor necesita una base mínima de seguridad para sostenerse, y que en su caso esa base se había desmoronado, dejando algo distinto en su lugar, una mezcla de afecto, decepción y distancia que no era suficiente para seguir construyendo una vida en común. Cuando terminó la conversación, ya de madrugada, ninguno de los dos tenía fuerzas para seguir hablando, y Javier se levantó para irse a su habitación, pero antes se giró y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que esperaba que aprendiera de todo aquello, no para castigarnos eternamente por los errores, sino para no repetirlos, y que aunque nuestra historia como pareja terminaba, no deseaba que yo me quedara atrapada en la culpa como forma de penitencia. Ese comentario, lejos de aliviarme, me hizo llorar aún más, porque mostraba una generosidad que yo no había sabido tener cuando aún estábamos a tiempo de evitar todo esto. Esa noche me quedé sola en el despacho, escuchando los ruidos habituales de la casa, el reloj, algún coche pasando a lo lejos, y por primera vez desde que todo había empezado no sentí rabia ni indignación, solo una tristeza profunda y una aceptación lenta, incómoda, de que las decisiones que había tomado, incluso las que parecían pequeñas en su momento,
me habían llevado exactamente a ese punto. Entendí que la última conversación no era solo un cierre entre Javier y yo, sino también el inicio de un proceso interno en el que tendría que revisar muchas cosas de mí misma sin la excusa de una relación a la que aferrarme, y supe que a partir de ese momento no había marcha atrás, solo la posibilidad de asumir lo ocurrido con la mayor honestidad posible. El final no llegó con una escena clara ni con una sensación de alivio, llegó de forma silenciosa, repartida en días que se parecían demasiado entre sí, en los que la casa se fue vaciando poco a poco de significado antes incluso de vaciarse de cosas. Después de aquella última conversación con Javier, nada fue inmediato, no hubo maletas hechas esa misma noche ni despedidas solemnes, solo una convivencia extraña, casi educada, en la que cada uno ocupaba su espacio con cuidado, como si estuviéramos compartiendo un lugar prestado que ya no nos pertenecía a los dos. Yo seguía durmiendo en el despacho, él mantenía sus rutinas, y hablábamos lo justo para organizarnos, sin reproches nuevos ni intentos de reabrir conversaciones que ya estaban cerradas. Durante esas semanas me descubrí pensando mucho menos en la infidelidad en sí y mucho más en todo lo que la había rodeado, en cómo había llegado a un punto en el que preferí evitar una conversación incómoda antes que enfrentarla, en lo fácil que había sido convencerme de que mis necesidades justificaban mis silencios, y en lo rápido que había pasado de sentirme incomprendida a actuar sin tener en cuenta el impacto real de mis decisiones. No fue un proceso bonito ni heroico, fue incómodo, lleno de momentos en los que me vi a mí misma con una claridad que no siempre me gustó, pero que era necesaria si quería sacar algo útil de todo aquello y no quedarme solo con la culpa. Javier empezó a pasar menos tiempo en casa y yo agradecí esa distancia, no porque dejara de importarme, sino porque me obligaba a enfrentar la situación sin apoyarme en su presencia constante como una especie de ancla emocional. Hubo días en los que me sentí enfadada con él por su firmeza, por no haber cedido, por no haber querido intentarlo más tiempo, y otros en los que entendí perfectamente su postura y me di cuenta de que ese enfado era una forma de no asumir del todo mi responsabilidad. Esa oscilación fue agotadora, pero también honesta, porque no intenté maquillar lo que sentía ni forzar una aceptación rápida que no era real. El proceso legal avanzó de forma ordenada, sin sorpresas ni golpes bajos, y aunque cada firma y cada documento me recordaban que aquello ya no tenía vuelta atrás, también me dieron una estructura que necesitaba para no perderme en pensamientos circulares. Javier cumplió su palabra y fue correcto en todo momento, sin gestos de falsa cordialidad ni intentos de castigo adicionales, y esa coherencia, aunque me dolía, me ayudó a entender que su decisión no venía del rencor sino de un límite que había decidido no cruzar consigo mismo. Con el tiempo entendí que eso también era una forma de respeto, aunque en el momento no pudiera verlo así. Cuando llegó el día en que tuve que irme de la casa, no fue dramático, cargué mis cosas en silencio, con ayuda de una amiga que no hizo preguntas innecesarias, y Javier se quedó en el marco de la puerta observando sin intervenir, como si ambos supiéramos que cualquier palabra en ese momento iba a sobrar. Antes de irme nos miramos durante unos segundos y nos deseamos suerte de una forma torpe pero sincera, sin promesas de mantener el contacto ni frases que sonaran a cierre perfecto, porque no lo era, pero tampoco necesitábamos fingirlo. Instalarme sola fue extraño, no por la soledad en sí, sino por la cantidad de ruido interno que aparece cuando ya no tienes a nadie con quien compartir decisiones pequeñas, y durante las primeras semanas me costó adaptarme a ese silencio nuevo. Aún así, fue en ese espacio donde empecé a entender de verdad lo que había pasado, sin la urgencia del conflicto ni la presencia constante del daño reciente, y pude empezar a separar lo que había sido una mala decisión puntual de un patrón más amplio de evitación que llevaba años practicando sin darme cuenta. Aprendí que no basta con sentirse insatisfecha para justificar comportamientos que afectan directamente a otras personas, y que la honestidad tardía no repara el daño causado cuando llega después de haber cruzado ciertos límites. También entendí que el arrepentimiento no siempre viene acompañado de segundas oportunidades, y que aceptar eso forma parte de asumir las consecuencias de forma adulta, sin intentar negociar con el dolor ajeno para aliviar el propio. No fue fácil, pero fue necesario.
Con el paso del tiempo dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiera actuado de otra forma, porque esa pregunta no llevaba a ningún sitio, y empecé a centrarme en qué iba a hacer a partir de ahora para no repetir la misma dinámica en otras áreas de mi vida. Empecé a hablar más claro, a no acumular frustraciones como si fueran algo normal, y a entender que pedir lo que necesitas no garantiza que te lo den, pero evita que acabes buscándolo donde no corresponde. Ese aprendizaje no borra lo ocurrido, pero le da un sentido que va más allá del castigo personal. Javier y yo no volvimos a tener una conversación larga después de la separación, solo intercambios puntuales y correctos cuando fue necesario, y aunque al principio eso me dolía, con el tiempo entendí que era la forma más sana de cerrar algo que ya había cumplido su ciclo. No nos convertimos en amigos ni en enemigos, simplemente en dos personas que compartieron una etapa importante y que ahora seguían caminos distintos con la mayor dignidad posible dadas las circunstancias. Hoy, cuando miro atrás, no romantizo nada de lo que pasó ni intento justificarlo con discursos elaborados, porque no hay nada heroico en cómo actué ni en cómo terminó todo, pero tampoco me quedo atrapada en una versión de mí misma que solo sabe castigarse. Asumo que me equivoqué, que hice daño y que perdí una relación valiosa por no haber sabido enfrentar mis conflictos a tiempo, y a partir de ahí intento construir algo distinto, con más responsabilidad emocional y menos autoengaño. No sé qué vendrá después, ni lo necesito saber ahora mismo, lo único claro es que no quiero volver a vivir desde la evasión ni desde la comodidad que anestesia, porque esa fue la raíz de todo. Esta historia no termina con una lección perfecta ni con una redención inmediata, termina con una mujer que entiende que crecer también implica aceptar finales que duelen y aprender a vivir con ellos sin maquillarlos, y aunque no es un cierre bonito, es uno honesto, que al final es lo único que realmente importa.